Bienvenidos todos mis hermanos de Remanente. Señores, nosotros tenemos una campaña distrital en el asfalto. Casa número 2 o club número 2. Señores, desen cita por allá a partir del viernes 15. Señores, desen cita. Va a ser una semana muy maravillosa donde el amor de nuestro Señor Jesucristo se va a manifestar grandemente. Gloria a Dios. Cheo, bienvenido una vez más. Señores, Cheo es parte de esta familia, de este remanente tan hermoso que Dios ha puesto en nuestra mano. Mi querido hermano Cheo, vamos a darle la oración antes de empezar con este tema. Vamos a orar. Y antes de orar, hermano, la pregunta es para cada uno de ustedes, nuestra roca, ¿quién será? ¿Cristo Jesús o Pedro? Ok, vamos a orar. Vamos a orar primero para entrar entonces en materia. Oramos. Amante Dios que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre, Señor, hoy, mañana y siempre. Te suplicamos, Señor, por cada uno de los oyentes de este programa. Te suplicamos que tú estés con ellos, con su familia. Permite que al abrir tu palabra pueda caer en buena tierra y que pueda dar fruto el 100%. Gracias porque tú siempre estás con nosotros y gracias porque tú nos ayudas siempre a entender tu palabra. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Hermano Cheo, ¿quién es nuestra roca? ¿Quién es nuestra roca? ¿Quién? Ese ha sido un tema, es una pregunta muy buena. Además, una pregunta que tiene una respuesta, ¿verdad que sí? Uh-huh. Y a la luz de la Biblia, nosotros vamos a analizar en esta tarde quién es la roca. ¿Quién es la si roca? Es Pedro, si es Jesús, si es alguno de los apóstoles, porque hay un texto en la Biblia que lo vamos a leer en breve momento. Este es Mateo 16, 18. Lo vamos a leer y partiendo de Mateo 16, 18, vamos entonces a analizar si la roca es Pedro o es Jesús. Yo quiero antes de entrar de lleno a lo que es el tema de esta tarde, yo quiero mandarle un saludito, si es posible, a un amigo mío. Y ese amigo mío se llama Emiliano. Él es seguridad en la cooperativa San Miguel. Hace un excelente trabajo ahí. Y yo creo que es digno de saludar. Y de una manera u otra va a ver el programa. Y yo sé que él se va a sentir bien. Y la iglesia y camino no podemos dejar pasar por alto. Aparte de ese saludo que usted le está mandando a Emiliano, esperemos que Emiliano recuerde que Cristo lo ama. Sí. Que a pesar de sus defectos y sus problemas, Dios está presente. Y Dios nos ama a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades. Dios nos ama tal como somos. Correcto. Yo quiero mandarle un saludo a nuestra hermana Dorila. Ella se congrega en la iglesia de Ágape. Hermana Dorila, bendiciones para usted y su familia y pronto usted estará por aquí. Amén. Por otro lado, la iglesia El Camino está en la Yagüita del Pastor, en la calle 5. Si alguno de los que escuchan el programa también quiere asistir, claro, están invitados. Que se den cita por allá. La construcción de nuestra iglesia también va muy adelantada, ya estamos a nivel de plato. Esperamos que con la ayuda de Dios tener una iglesia allá para adorar y glorificar el santo nombre de Dios. Amén. Y si Dios lo permite, va a ser una iglesia, un templo maravilloso. Gloria a Dios. Gloria si a Dios lo permite, va a ser un templo donde usted, mi querido amigo, va a poder ir a adorar de forma maravillosa. Amén, amén. Ok, vamos a buscar a Mateo 16, 18. ¿Qué dice? Dice Mateo 16, 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia,
y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ok. Mateo 16, 18, Jesús está hablando directamente con Pedro y le dice a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces se entiende que el Señor le está dando la autoridad a Pedro de guiar su iglesia, de conducir su iglesia. Pero si tú lees a Juan 14, el Señor dice, yo no lo dejaré solo, le dejaré el Consolador, que es el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo va a ser entonces que Dios le dice a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia? ¿Cómo tú crees entonces que siendo el Espíritu Santo una deidad, Dios le va a dar la autoridad a Pedro, un hombre humano, con debilidades, con flaquezas, con defectos, no es divino, es humano, le va a dar la autoridad de que guíe su iglesia? No, Dios le da la autoridad al Espíritu Santo para que guíe ¿qué cosa? Su iglesia. Yo me voy, no lo voy a dejar huérfano, le dejaré el Consolador, que es el Espíritu Santo. Ahora, pero con eso solo no basta para explicar a Mateo 16, 18. Hay que seguir investigando, porque la Biblia es su propio intérprete. Y claro, la Biblia se explica ella misma, no hay que complicarse la vida para entender la Biblia, porque la Biblia, mientras más tú vas estudiando, vas analizando, tú vas entendiendo las verdades de la Biblia. Y te voy a decir algo, mira, en estos días sucedió un suceso donde un pastor, escucha bien, donde un pastor se hacía pasar por por pastor, no sé si era pastor. El meollo del asunto es que el pastor iba a aquí donde retiran los motores. E iba allá y se fajaba a orar con los policías y la gente que estaba encargada de ahí. Se iba a orar, se ponía a orarle a ellos. Tenía dos cómplices. Ellos anotaban la numeración de los chasis de los motores, falsificaban los papeles, después volvían y le dice, entrégueme este, y tenía mucho tiempo haciendo lo mismo. Pero el detalle es que él pasaba desapercibido, porque él se hacía pasar como pastor. Entonces, hasta para uno saber si una gente viene de Dios, si una gente en realidad es pastor, si una gente en realidad es cristiano, hasta para eso hay que estudiar la Biblia. Claro. Para no dejarnos engañar. Incluso la misma Biblia dice que por su fruto lo conoceréis. Por su fruto lo conoceréis. Que tengamos cuidado con eso también. Sí, y la Biblia dice que por multiplicarse la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Pero yo le quiero mandar un mensaje a los amigos, ¿verdad?, que han escuchado esta noticia, de que por más cosas que vean en las redes, en lo social, queremos decirles que no pierdan la fe. No, que no pierdan Siempre aparecerán gente que se van a aprovechar de la palabra de Dios para engañar a la gente. No, hay que confiar plenamente de que el Señor, como hay hombres que se desvían, también tiene hombres y mujeres que son fieles, hombres y mujeres de oración, que predican la palabra sin distorsión y no anden engañando a nadie. Son mujeres fieles y hombres fieles de Dios. Pero hasta para eso hay que estudiar la Biblia, no dejarnos engañar. No, incluso la pregunta que yo le quiero hacer, hermano, para que sigamos con los dedos bíblicos. Sí. ¿Sigue la iglesia pensando de que Pedro es la roca? Sí, lo mantiene. Incluso se entiende de que Pedro es la roca, de que Dios le dio la autoridad a Pedro, de que guíe su iglesia, porque Pedro es el primer papa. Como Pedro es el primer papa, entonces Dios le da la autoridad a Pedro de que dirija su iglesia, porque es el primer papa. Como es el primer papa, Dios le dice a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces la iglesia supuestamente está edificada en Pedro. En Pedro. Y como él es el primer papa, él pasa el cuidado de su iglesia
entonces a un papa ya contemporáneo, no contemporáneo, sino a un papa ya humano. Y Pedro era humano, pero estamos hablando de la sucesión de papas. O sea, un papa sucede a otro porque el papa es el sucesor de Pedro. Ok, o sea que Pedro pasó a ser representante en la tierra como De Jesús. de Jesús como primer papa. Como primer papa. O sea, y desde Pedro han venido surgiendo Sí. otros papas siendo representantes de Jesús en la tierra. Representante de Pedro. De Pedro. Exactamente. Porque en la Iglesia Católica hay sucesión apostólica. Sucesión apostólica donde estudian para padre, después estudian para sacerdote, estudian para obispo, después estudian para arzobispo, después estudian para cardenal y hasta llegar a Pedro, que es el sucesor. Los papas son nombrados ya como el sucesor de Pedro, porque ya Pedro no está. El papa que está ahora es el sucesor de Pedro. ¿Está entendiendo esa parte? No, claro que sí. Ellos son los sucesores de Pedro, pero a la vez vienen siendo representantes de Dios en la tierra. Efectivamente, porque Pedro representaba, era supuestamente, Dios le dio la autoridad a Pedro de atar y desatar, que eso lo vamos a estudiar en otro estudio. Pero nos vamos a concentrar en esta tarde de que Pedro, para la Iglesia Católica, que es muy popular, Pedro es la roca. Y Dios edificó su iglesia en Pedro. En Pedro. O sea que la roca no es Cristo Jesús. De acuerdo a la iglesia, no. De acuerdo a la iglesia, pero la Biblia nos está mostrando lo contrario. Sí. Que la roca es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. Y lo vamos a analizar ahora en la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Y está aquí. Mira, si la gente profundizara más en la Biblia y no se quedara solamente con 1, 2, 3 versículos, la gente por lo menos aprendiera un poco. Pero la gente solamente quiere leer un texto y de ese texto lo sacan de contexto y entonces se meten en problemas. Cuando la Biblia es amplia. Por ejemplo, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Lucas, toditos se estuvieron de acuerdo y dijeron que Jesús es la roca. Entonces, ¿cómo tú, entendiendo que si Pablo, si Pedro, si Lucas, toditos se pusieron de acuerdo para decir, en los salmos también, para decir que Jesús es la piedra angular, que Jesús es el edificador? Toditos se pusieron de acuerdo y lo vamos a analizar en la Biblia. Entonces, por eso es que hay que estudiar la Biblia. Estudiar la Biblia no solamente un versículo, ni 3. Hay que estudiar la Biblia con más detalle y más detallado. Aquí está. Y ahí está Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 3 y versículo 4. Dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo Jesús. Tremendo. Pablo está hablando claro. Pablo está diciendo, bebían de la misma, pero Pablo está puntualizando y señalando que ellos vivieron de la roca, y la roca es Cristo Jesús. La roca es Cristo Jesús. No Pedro. Lo que pasa es que Pedro en griego significa Petra, que es piedra pequeña o piedra rodante. Pero la piedra angular, la piedra que desecharon los edificadores, fue a Cristo Jesús. No fue a Pedro. No fue a Pedro. Pero vamos a seguir. Aquí, ¿quién dijo eso? El apóstol Pablo en los Corintios. Pablo está diciendo que esa roca es Cristo Jesús, que todos bebieron de la misma roca y es Cristo Jesús. Incluso Mateo 21, 42 dice, Jesús le dijo, leíste en la Escritura, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo, el Señor ha hecho esto. Y es cosa maravillosa
a nuestros ojos. Muy bien. En los tiempos de Pedro se construía en piedra. Ujú. Y ellos ponían 4 piedras grandes en cada esquina, y partiendo de esas 4 piedras en cada esquina era que se edificaba una torre, se edificaba. Y Pedro está diciendo, esa piedra que desecharon los edificadores, él no está hablando de una piedra Estructural, una piedra, estructural. ajá, él no está hablando de eso. No, él no está hablando de esa piedra. Él está hablando del mismo Señor Jesucristo. Efectivamente. Cuando vino a predicar el evangelio, Correcto. él vino hacia los judíos y los judíos lo que hicieron fue que lo rechazaron. Efectivamente. O sea, Pedro está hablando en parábola. Exactamente. Pero tú sabes que Pedro está cogiendo este contexto, Este contexto. porque está hablando a gente que lo pueden entender. O sea, Porque trabajan en ese sistema de construcción. De construcción. En piedras. Ujú. Y las piedras, como te digo, eran 4 piedras que edificaban en cada esquina, una piedra, y partiendo de esa piedra, que eran las piedras angulares, Ajá. Pedro dice, la piedra que desecharon los edificadores. Los edificadores. Él no está diciendo, yo no estoy hablando de esa piedra, yo estoy hablando de ustedes desecharon a esa piedra angular que es Cristo Jesús. Cristo Jesús. Incluso, acuérdate que ahí está la palabra del que edificó su casa en la arena y del que edificó su casa sobre la roca. La parábola es de que si nosotros edificamos sobre la roca que es Cristo Jesús, Sí. por más tormenta, por más tempestades, nos vamos a mantener fuertes. No, exactamente. Sí. Exacto, eso es correcto. Claro, si nosotros edificamos sobre la roca que es Cristo Jesús, por más problemas, por más dificultades, que siempre van a haber problemas, Sí, claro. van a haber dificultades, va a haber de todo. Mientras estemos en este mundo y en esta vida, va a haber dificultades. Ahora, si nosotros edificamos sobre la roca que es Cristo Jesús, nos mantendremos firmes. Ahora, ¿qué pasó con el que edificó sobre la arena, hermano Cheo? No, la lluvia vino, el torrente, los vientos. ¿Y qué pasó? Y dieron contra aquella construcción y lo derribó. Y lo derribó. Ahora, porque no estaba cimentada en la yo quiero que usted me responda, hermano Cheo, ¿cómo nosotros edificamos sobre la roca? O cómo nuestros hermanos que nos están viendo, cómo nuestros hermanos pueden edificar sobre la roca. ¿De qué manera pueden? Sí, porque la roca es Cristo Jesús. Pero puede haber un hermano, un amigo, que se puede estar preguntando, pero hermano Cheo, hermano Víctor, ¿cómo yo edifico sobre la roca? ¿Cómo? Hay varias maneras de cómo uno edificar sobre la roca. Cuando usted se levanta por la mañana y pone su confianza en Dios y echa su problema en Dios, su angustia, sus dificultades, usted la pone en las manos de Dios para que Dios sea quien tome dominio y control de esa dificultad. Usted está construyendo sobre la roca. Cuando hay un hermano que está en necesidades, está en problemas, y usted teniendo la posibilidad y no le ayuda, usted está construyendo sobre la arena. Pero si usted tiene la oportunidad de ayudar a un hermano que tú le ves que está angustiado, que tiene un problema, usted lo ayuda a resolver ese problema, usted está construyendo sobre la roca. Hay muchas formas de construir demasiado. sobre la roca. Dice aquí en el siguiente pasaje, en Efesios 2:20, dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Gloria a Dios. Amén. Tú ves, lo que yo te decía ahorita, tú ves que hay un hilo. Sí. Hay un hilo entre los apóstoles. Que los apóstoles en ningún momento dice que esa piedra es Pedro. Ni el mismo Pedro tampoco. El mismo Pedro se atribuye ningún tipo de autoridad. Tampoco. Pedro escribe también y dice Pedro que esa roca es Cristo Jesús. Incluso, hermano, el mismo Señor le dice a Pedro en una ocasión, Pedro, ¿me amas? En Juan 21. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo. Sí. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo. Pedro, ¿me amas?
Sí, Señor, yo te amo. Apacienta mis ovejas. Sí, Guía mis ovejas. Hazte cargo de mis ovejas. correcto. Sí, Pero Cristo representaba la piedra. sí. Representaba el ángulo donde Pedro se edificó. Sí, mira, Dios le repite a Pedro 3 veces, me ama más que esto. Lo que pasa es que Pedro, el Señor, cuando el Señor resucitó, Ujú. que el Señor visitó a los discípulos lo que hicieron fue que se fueron a pescar y Se se olvidaron. olvidaron de predicar la palabra de Dios, volvieron Se a su olvidaron, se trabajo olvidaron como normal. se olvidaron de la promesa de que Dios Sí, iba a resucitar el tercer día. sí, Ellos volvieron a su vida cotidiana. sí, entonces Pedro, como Pedro venía de negar a Jesús 3 veces, 3 veces. el Señor viene y le dice a Pedro, Pedro me ama más que esto, y se lo repite tres 3 veces. veces, porque Pedro se desenfocó, Pedro volvió a su pesca normal, y entonces el Señor le dijo, yo no te quiero pescando, yo te quiero salvando almas. O sea, yo quiero que tú Sí, edifiques sobre la roca que soy yo. efectivamente, Eso fue lo que le dijo. correcto. Vuelve de nuevo a la roca Sí, y edifica. ¿Y quién fue Pedro? Pedro fue uno de los discípulos más destacados, aparte del apóstol Pablo, ¿verdad que sí? Que fue Dios lo utilizó grandemente. Hay un puntico que quizás lo vamos a tener ujú. en otra ocasión. El Señor le dijo a Pedro, el Señor le dijo a Pedro, lo que tú ates será desatado. O sea, lo que tú desates Lo que en la tú será tierra desatado. será desatado Sí, en el cielo. sí, Y lo que tú ates en la tierra será atado en el cielo. sí. Lo que pasa es que Pedro, Dios le dio un don a Pedro de predicar la palabra de Dios, de traer alma a los pies de Cristo Jesús. Y lo que Pedro predicaba, si la gente no quería aceptarlo de todo corazón, eso quedaba atado. Ahora, si la gente aceptaba el mensaje, todo eso era desatado. Pero eso lo vamos a estudiar Si Dios lo en un permite, próximo sí. estudio. Yo tengo un pasaje bíblico aquí, hermano, Ujú. en Mateo 24, 25. Escuche bien, mis queridos hermanos, lo que dice este pasaje. 7, 24, 25. Jesús mismo habla de quien escucha y practica su palabra. Es como el hombre que construyó su casa sobre la roca. Vienen las lluvias y los ríos, pero la casa no cae. Esto indica que el Señor es el soporte seguro de nuestra fe. Correcto. Señores, Está claro ahí. es claro. Está claro. Incluso Daniel edificó sobre la roca. Cuando se da el edicto de que no se podían adorar otros dioses, Ujú. ¿qué fue lo primero que Daniel hizo? 3 veces al día. Daniel se arriesgó Sí. porque era obligatorio obedecer a Dios antes Que a los que a hombres. los hombres. Daniel 3 veces al día se postraba y oraba al Señor. 3 veces al día. Daniel edificó sobre la roca, depositó sobre la roca su confianza. E incluso cuando lo echaron en el foso de los leones, Daniel confió en quién? En el mismo Señor Jesucristo que era su roca. Amén, amén. Mira, el texto de Mateo 16, 18, el Señor dice, tú eres Pedro y sobre esta roca Esta roca. edificaré mi iglesia. Si pudiéramos traducirlo así, porque no tenemos el original para analizarlo, pero de acuerdo a los textos que hemos analizado, yo espero que los oyentes estén Claro. tomando nota para que lo revisen y lo estudien. La expresión tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. O sea, el Señor se está señalando a sí mismo, Así mismo. porque de acuerdo a los textos que hemos leído, la roca es Él y quien edifica su iglesia es Jesús. Dios no puede darle a un ser humano
que no es divino, ninguna divinidad tiene, no tiene potestad para perdonar pecado, nada de eso, de que guíe su iglesia. Porque si tú analizas en el concilio de Jerusalén, allá no fue Pedro no fue Pedro que dirigió el concilio, fue Santiago. Fue Santiago que presidió el concilio de Jerusalén. Y hay muchísimas cosas que Pedro no es quien dirige. Por ejemplo, el Señor le dice el Señor está conversando, el Señor visita a Pedro y le habla a Pedro, y Juan está al lado de Jesús, y Pedro le dice, maestro, ¿y este? Y Pedro le dice, ¿y este qué? Si yo quiero que quede a ti, que preocúpate tú por lo tuyo. Y Juan fue que murió de muerte natural en la isla de Patmos. Si podemos decir que Dios dejó un representante para su iglesia, podía dejar a Juan, que fue el último que murió, y murió de muerte natural. Mas, sin embargo, Dios no dejó hombre humano para que dirigiera su iglesia. Dios dejó el Espíritu Santo que conduce a su iglesia. Ese consolador. El consolador. Así que, mis queridos hermanos, hemos llegado al final en este video, pero esto va a continuar. Así que acuerden, hermanos, darse cita el viernes 15 de la semana que viene. Señores, en el club El Asfalto número 2. Vayan por allá, 7:45. Vamos a tener una campaña maravillosa donde el Espíritu Santo se va a derramar de forma extraordinaria. Usted no se lo puede perder. Y recuerde que Cristo es nuestra roca. El primer fundamento de nosotros es Cristo Jesús. En un minuto. León I, en el año 1445, después de Cristo, dice que ningún obispo del siglo V aceptó esa declaración de que Pedro sea el primer papa, ni de que Pedro sea la roca. Ellos entendieron que no era Pedro. Ellos mismos, todavía la Iglesia Católica no ha podido ponerse de acuerdo en este asunto. Hay uno que cree, otros no creen, porque mira, León I, en el año 1445 después de Cristo, dice que ningún obispo del siglo V aceptó esta declaración. Hay obispos todavía hoy en día que no aceptan esa declaración. Hay cristianos católicos que no aceptan esta declaración. Y no estamos en contra de ninguna iglesia. No. Lo que estamos es aclarando. ¿De quién es la roca? De quién es la roca. Porque por ejemplo, Pedro no está. Pedro no está. ¿Y ahora quién es la roca? ¿Un humano? No. ¿Un papa humano ahora que no? Entonces, queremos incentivar a los oyentes que analicen su Biblia, estudie bien la palabra de Dios. Y de que ellos puedan entender que la roca es Cristo Jesús. No, la roca siempre será Cristo Jesús. Usted puede ir con los brazos abiertos, cuéntele sus problemas, Jesús, sus dificultades, si está en depresión, si está enfermo, vaya abiertamente y beba de la roca que es Cristo Jesús. Así que ya ustedes saben, mis queridos hermanos, gracias, nos vemos en un próximo video.